De Dios que está a cargo de nuestro pastor Jensi Pimentel. Gracias, hermanos. Vuelvan sus asientos. Y esta canción que cantamos para introducir este tiempo de la palabra está bastante atinado. La palabra de Dios, ella es veraz, ella es verdad, ella es la que cambia nuestros corazones, ella es la que transforma nuestros corazones, transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Espero que ese sea el deseo de cada uno de ustedes en esta mañana en cuanto a la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana nosotros queremos someternos a tu voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Y tu palabra, Dios, sabemos que es veraz, que es cierta, que ella es la que nos cambia, ella es la que nos transforma. Y ese es mi deseo, que en esta mañana nosotros podamos encontrar esa verdad revelada en tu santa, en tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vayan a sus Biblias, a Marcos capítulo 4, y vamos a continuar en este capítulo exponiendo la palabra de Dios de una manera expositiva, de un versículo por versículo. Esta es la forma de la cual nosotros podemos extraer y entender más de qué quiere decir desde principio a fin, qué quiere enseñar, qué quiere decir el autor de un libro que nosotros encontremos en la Biblia. No hay ningún problema cuando nosotros estudiamos la Biblia por temas, diferentes temas o tópicos, pero tiene más sentido cuando nosotros estudiamos todo el consejo de la palabra de Dios. Si hablamos de Marcos, cómo Marcos empezó y cuál es el mensaje que él va llevando secuencialmente a través de lo que él quiere transmitir y quiere comunicar. La semana pasada en el capítulo 4 de los versículos 1 al 20 vimos los diferentes tipos de tierra, diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de personas a quien le llega la palabra. Y la palabra es recibida en diferentes facetas por diferentes personas. Y es lo mismo que en esta mañana, al igual que Jesús cuando estaba explicando la parábola del sembrador, Jesús explicó esta parábola y explicó a los discípulos de qué se trataba esto. Y al igual que en esta mañana, la palabra que nosotros podemos predicar puede llegar a corazones endurecidos, a personas que abiertamente rechazan la palabra de Dios y dicen: no quiero ver, eso no tiene que ver conmigo, no me importa lo que se diga, esto es lo que yo creo. La palabra puede llegar a un corazón superficial, a un corazón emocional que dice: oh, eso es bueno. Y me gustó lo que escuché, pero una vez que salí a mi casa me olvidé de todo lo que se predicó. O quizás hoy estás aquí en la iglesia y ni siquiera te acuerdas de lo que la semana pasada fue predicado. Un corazón superficial, emocional. Un momento me emociono por la palabra, pero al rato me olvido de ella. Un corazón distraído. Las tantas ocupaciones, preocupaciones, dificultades de la vida me absorben tanto que no puedo escuchar la palabra de Dios, o la escucho, la recibo, pero cuando vienen los problemas a mi vida me olvido completamente. O puede ser que en esta mañana tú hayas tenido un corazón dispuesto, un corazón abierto, un corazón, una buena tierra, donde esa palabra es llevada, se siembra y poco a poco comienza a crecer y comienza a dar evidencias y frutos en tu vida. Y con esto nosotros respondimos a una pregunta: ¿cómo recibimos nosotros? ¿Cómo recibes tú? ¿Cómo recibo yo la palabra que nosotros escuchamos? La palabra que es predicada en la iglesia o que nosotros estudiamos. ¿Cómo la recibimos? En esta mañana yo quiero darle continuidad a esa pregunta y quiero hablar el poder de la palabra recibida. Una vez que recibe una persona la palabra de Dios con un buen corazón, con un corazón dispuesto, con un corazón urgente para recibirla, para estudiarla, para escudriñarla,
¿Cuál es el poder, el efecto que produce la palabra de Dios en la vida de una persona dispuesta a obedecer la palabra de Dios? Esos son los versículos 21 al 34, la cual vamos a ver en esta mañana. Y dijimos que las parábolas era una forma muy usual de Jesús para enseñar. Así que cuando usted escuche la palabra parábola, es simplemente poner una cosa al lado de otra. Es tomar algo convencional, algo conocido, que las personas podían relacionarse, para luego explicar una realidad espiritual. Jesús habló en parábola. Y la razón de Jesús hablar en parábola era para esconder en parte el mensaje que él quería transmitir, para ver el interés de las personas la cual él estaba enseñando. Todos aquellos que querían saber el significado, el sentir de lo que Jesús estaba diciendo, iban a ir donde él, iban a preguntar, ok, ¿qué es esto que tú quieres decir? ¿De qué se trata esto? Y muchas personas no tuvieron ningún interés, pero otros sí lo hicieron. Ahora, una parábola es muy diferente a una ilustración. Una ilustración te dice claramente qué es lo que quiere decir, lo que se está explicando. Una parábola hay un significado escondido que más adelante va a revelarse. Así que en los versículos 21 al 25 vamos a ver en primer lugar la palabra como representación de la luz. La palabra de Dios como representación de la luz, de lo que se revela, de lo que sale al descubierto. Y hoy quiero explicar algunas cosas en estos versículos que vamos a ver. El versículo 21, Jesús va a decir, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Ahora Jesús está utilizando una ilustración, una analogía aquí de algo conocido para ellos. Si ustedes se fijan aquí, almud era una unidad de medida que se utilizaba para ellos medir cosas, para medir alimentos. Y en este lugar Jesús dice, una lámpara, y esa es la lámpara a la que en ese tiempo más o menos se utilizaba, la lámpara de terracota, así se llama. Dice, no tomas esta lámpara y la pones dentro de un almud. Dentro de esto no tiene sentido, porque cuando la entras aquí no va a cumplir su propósito. Pero también más adelante en la próxima imagen Jesús dice, no tomas una lámpara y la pones debajo de la cama. No tiene sentido esto. Cada vez que yo leo este pasaje me recuerda una vez que yo en nuestros países de nosotros venimos, por lo menos donde yo vivo, desde arriba, desde el avión de noche, si está conduciendo, parece un arbolito de Navidad. ¿Por qué? Porque en un lugar se va la luz y en otro llega, en un lugar se va y en otro llega. Entonces la luz no es inestable. Entonces en aquel tiempo, yo creciendo, no teníamos un inversor. El inversor es el que entraba una vez que la luz se iba, la electricidad. Teníamos velas. Y en mi casa se me perdieron 5 pesos dominicanos. Eso era un montón de dinero. Ahí estaba la merienda de la semana entera. Y se me han perdido 5 pesos y los 5 pesos cayeron debajo de la cama. No había luz. Yo tomo una vela que mi madre tenía en un lugar donde podía alumbrar toda la habitación, y yo tomo esa vela y voy debajo de la cama buscando. Cuando voy debajo de la cama, a mí se me ocurre la gran idea de poner esa vela detrás de una cortina. Y cuando yo estoy buscando, pongo la vela detrás de la cortina, veo que todo está iluminado. ¡Wow! Cuando me doy la vuelta, veo que se está quemando toda la casa. Y casi quemo la casa completa. Así que tuvieron que llegar los vecinos y todo eso. Los bomberos de mi país no son tan efectivos. No lo eran, no sé si lo son ahora. No se pone. Si pones una lámpara debajo de la cama, no cumple su propósito. Tiene que estar en un lugar visible donde alumbre toda la casa, donde alumbre todo lugar donde está. Y esta es la idea de lo que Jesús está poniendo con la palabra de Dios. El versículo 22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado,
ni escondido que no haya de salir a la luz. Jesús está poniendo aquí la palabra como ese instrumento que aclara, que ilumina. Ahora, muchas veces este versículo es tomado, y me reconozco que lo he utilizado en ocasión para decir, ¿sabes qué? La Biblia dice que no hay nada oculto que no pueda ser descubierto y todo va a salir a la luz. Como una forma, yo utilizaba esto, el Señor que me perdone, pero utilizaba esto en la escuela. Y en la escuela yo era profesor y le decía a los estudiantes, el que no me diga, puede ser que hicieron algún desorden y me están llamando la atención a mí. Yo decía, el que no diga, era un colegio cristiano y yo era encargado de profesor de Biblia. Así que yo le decía a los muchachos, el que no me diga aquí va a estar en problemas. Y miren, la Biblia dice que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Y si ustedes no me dicen, el Señor va a hacer todo lo posible de que eso salga a la luz. Y si sale a la luz sin ustedes decirme a mí antes, muy probable que yo le queme la nota a uno de ustedes. Yo utilizaba esto para manipularlo. Pero este versículo no está diciendo esto. Porque hay cosas que quizás tú te mueres y ni siquiera va a salir a la luz. Es verdad, hay muchas cosas que por más que lo escondan, de un momento a otro, o te delatas tú mismo o delatas a otra persona y sale a la luz. Ahora, este versículo lo que está diciendo en el contexto, recuerde muy bien, cuando estudiamos la Biblia debemos estudiarla en su debido contexto. Lo que este versículo está diciendo, siguiendo la secuencia de Marcos capítulo 1 al 20, Jesús está diciendo, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Es decir, estas cosas que yo estoy diciendo parecen ser ocultas. Las parábolas que yo estoy diciendo parecen ser difíciles de entender y parecen que tienen un significado escondido. Pero va a llegar el momento en que la gente lo va a entender. Va a llegar el momento en que la palabra de Dios va a ser más clara a muchos de ustedes. Jesús está diciendo, ahora mismo, cuando yo muera, no va a tener tanto significado. Ahora mi resurrección va a sacar muchas cosas a la luz. La salvación de la cual yo estoy hablando ahora no tiene mucho sentido. Hay gente que no la entiende, pero va a llegar un momento en que las cosas van a ser mucho más claras. Este pasaje, eso es lo que Jesús está diciendo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Todo lo que yo estoy diciendo va a llegar un momento en que va a ser más claro, va a ser más manifestado. Ustedes lo van a entender con mayor facilidad y otros van a poder entenderlo. Es en el sentido de que Jesús está hablando, la palabra de Dios va a traer iluminación, va a manifestar lo que en un momento ha sido oculto. Lo que en el Antiguo Testamento era un misterio y que muchos no entendían, al llegar el Nuevo Testamento, al llegar Pablo, al llegar los apóstoles, esas cosas iban haciendo más claras. Y ellos iban entendiendo, ellos iban aclarando y la palabra de Dios va iluminando. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos saca a nosotros de falsas enseñanzas, nos saca a nosotros de cosas que no tienen sentido y nosotros, ahora entiendo lo que enseña eso. Como quizás este versículo, cuando yo lo estudiaba antes, lo utilizaba y decía, mira, no hay nada oculto que no se haya de ser manifestado, así que todos los pecados van a salir a la luz. Puede ser que la gran mayoría de los pecados salgan a la luz, puede ser que no, pero no hay garantía. Hay cosas que quizás solo tú sabes. Puede ser que salgan a la luz, puede ser que tú te mueras y nadie sepa. Pero sí, Dios lo sabe. Pero Dios sabe todas las cosas. Ahora este pasaje está enseñando de lo que hace, el efecto que causa la palabra de Dios al iluminar lo que en un momento era desconocido. Versículo 23 dice, si alguno tiene oído para oír, oiga. Ahora presten mucha atención, Jesús dice, abran bien sus oídos, porque esto requiere que ustedes tengan su mente ágil para escuchar lo que yo quiero decirle. Y él continúa diciendo, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene, se le dará. Y el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Ese es otro versículo que nosotros podemos utilizarlo y malinterpretarlo. Recuerde muy bien,
Todo lo que Jesús está hablando está dándole continuación a lo que dijo en los versículos 1 al 20, la parábola del sembrador. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? Y aquí cuando Jesús dice, mira lo que hoy, presten atención a lo que ustedes están escuchando. Porque la medida para ustedes entender lo que yo estoy escuchando va a requerir de su empeño para ustedes indagar, para ustedes investigar, para ustedes descubrir qué es lo que yo estoy diciendo y tener el deseo de hacerlo. Ahora, este pasaje no está hablando de posesiones económicas. Este pasaje cuando dice porque el que tiene se le quitará, hay otro pasaje que sí habla de otro sentido, pero este pasaje aquí en este contexto no está hablando que el que tiene poco dinero se le quitará y el que tiene mucho dinero se le dará más porque es un buen administrador. No, este pasaje no está diciendo esto. Este pasaje no está hablando de posesiones económicas, de la influencia de cosas materiales, sino más bien de sabiduría y entendimiento espiritual en cuanto a la palabra de Dios. Lo que Jesús está diciendo, mira, venir a la palabra es como tener una canasta. Y cuando vienes con esa canasta, la traes y a medida que tú vas aprendiendo, va llenando y va llenando y va teniendo y adquiriendo más conocimiento. Lo que Jesús está diciendo, lo que Jesús está enseñando es que mientras más escuchas, mientras más atención prestas a lo que se está enseñando, más entendimiento, más conocimiento, más sabiduría espiritual vas a entender para seguir aprendiendo lo demás. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí en este contexto. Por eso Él dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Tengan cuidado cómo escuchan, cómo prestan atención. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad tenemos nosotros para responder a la palabra de Dios. Y en nuestro contexto, mientras más fiel es una persona en buscar, en escudriñar, en entender, en buscar aprender de la palabra de Dios, más conocimiento de la palabra de Dios tiene. ¿Y saben por lo regular lo que hace una persona cuando aprende de la palabra de Dios? Es que no se ve como alguien que lo sabe todo, sino más bien se ve como alguien que necesita seguir aprendiendo. Cuando una persona dice, no, yo lo sé, yo sé eso, yo lo sé todo, lo entiendo esto, es una evidencia de inmadurez, porque mientras más sabes, más entiende que debes seguir aprendiendo. Y Jesús sabía que mientras más esa persona se acercaban, y cuando Él decía una parábola, venía un grupo de personas y venían los dos discípulos, explícanos. Jesús decía, ustedes van a adquirir más entendimiento y conocimiento porque están buscando. Mientras más fiel es una persona en buscar la palabra de Dios, en leer su Biblia, en buscar la palabra de Dios, más apego a las cosas celestiales va a tener. Mientras más, y poniéndolo en nuestro contexto, una persona mientras más asimila, recibe la palabra de Dios, dice, yo quiero participar, donde quiera que se esté enseñando de la palabra de Dios, yo quiero estar. Porque sé que eso es lo que me va a ayudar a entender la palabra y me va a ayudar a entender cómo vivir la vida. Mientras más la busca, más quiere. Hay personas, estudiando los domingos en la tarde, estamos estudiando el libro de Génesis, nos pasamos 1 hora y media estudiando, de momento se va la hora y decimos, ya se terminó, porque queremos seguir escuchando, queremos seguir estudiando, queremos seguir escudriñando, queremos seguir aprendiendo. Y Jesús está diciendo aquí, el que mientras más, porque el que tiene se le dará más. Mientras más aprende, más vas a recibir y más responsabilidad vas a adquirir. Entonces este pasaje Jesús está hablando de la importancia de escuchar, de la importancia de recibir la palabra de Dios para que ella nos ilumine, nos dirija, nos encamine por la dirección correcta.
Es por eso que muchas personas a diario están tomando decisiones desastrosas en su vida, porque están viviendo en oscuridad, no están siendo claros, ¿es Dios quiere que yo haga esto o no? Es la voluntad de Dios, ¿sabes? Va a llegar un punto en tu vida que en la medida en que tú creces va a ser más fácil tomar ciertas decisiones porque estás buscando la voluntad de Dios. Estás buscando lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere que yo haga. Pero mientras más te alejas de la palabra de Dios, más oscuro se ve tu entendimiento. La palabra de Dios es una lámpara, la describe como una lámpara que ilumina nuestros pasos. Pero esa lámpara que utilizan, ¿sabes? Es la idea de una persona que está en una mina y está debajo, tiene esa lámpara aquí en su cabeza. No ilumina todo el camino. Es que mientras va caminando, va iluminando lo que está al frente, lo que está al frente. Esa es la palabra de Dios. Mientras más la estudia, te va iluminando, te va aclareciendo las cosas. Oh, este es el paso que debo dar. Pero hay muchos cristianos que están viviendo su vida a su manera. No tienen una lámpara en su cabeza. Y están caminando en un túnel oscuro. Y constantemente se caen en un pozo de agua. Se golpean una pierna. Si caminas en una mina oscura, te vas a caer. Te vas a golpear. No vas a ver por dónde dirigirte. Si es el camino a la izquierda, a la derecha o a la izquierda. ¿Por dónde me dirijo? Y así hay muchos cristianos viviendo la vida cristiana, oscuro, porque no están buscando consejo de la palabra de Dios, no están buscando ser iluminados por la palabra de Dios y están tomando decisiones apresuradas en su vida. Y ahí después vienen los tropiezos, las dificultades por no tomar decisiones sabias. Vamos a avanzar, hermano, y mira esta esta parábola que él pone. En segundo lugar, él dice, el trabajo de la palabra y nuestra responsabilidad. Jesús puso muy claro, este es el efecto que causa la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el trabajo de ella y cuál es nuestra responsabilidad? Versículos 26 al 29, leo de la siguiente manera. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta. De noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí está hablando de cuál es la responsabilidad del hombre y cuál es la responsabilidad de Dios. Y él está poniendo una ilustración muy fácil. Mire, aquí hay una foto. En República Dominicana, yo extraño la casa donde yo vivía en República Dominicana, hermanos. Teníamos mango, teníamos naranja, teníamos aguacate, teníamos, decíamos cereza, teníamos de todo eso. Y encima de eso, yo decidí, fue idea de mi esposa, pero yo terminé haciéndolo, un jardín para sembrar batatas. Allá en República Dominicana se dan las batatas que son como blancas. Aquí se dan las batatas que son como ya más amarillas o anaranjada. No tenemos esas batatas en República Dominicana, la batata dulce. Y a mi esposa se le ocurrió que extrañaba esas batatas y hicimos y ella preparó para sembrar, las sembramos pero nosotros no hicimos más nada que preparar la tierra, sembrarlo y dejar que eso crezca. Claro, cuidamos de quitar cierta hierba y ciertas cosas, pero yo no me puse debajo de la tierra. Yo no sé, algunas personas tienen la teoría de que hablarle a las plantas le ayuda a crecer. Ok, está bien, pero es una planta, mi hermano. Darle cariño, a mí no me gustan las flores, de plantar flores porque eso es mucho trabajo. A mí me gustan las que son falsas, que no hay que echarle agua ni hay que hacer nada. Lo siento, pero no es que sea tan romántico. Eso es algo que da fruto. Esas son las batatas, crecieron.
y tuvimos muchas batatas en la casa, pero yo no hice nada especial. Ni es que sea un buen agricultor. Mi familia vengo de descendencia de agricultores, pero eso no se lleva en la sangre. Yo no lo tengo en la sangre, no soy un buen agricultor. Yo no hice nada para que esto creciera, nada más que cuidarlo cuando tenía que ser cuidada. Pero lo que Jesús está diciendo, tú siembras el fruto, pero no puedes entrarte debajo de la tierra y decir, oye, tiene que crecer. No empujas los frutos para que crezcan, ellos crecen. Y lo que Jesús está diciendo, nuestra responsabilidad es predicar el evangelio, es ser fiel a entregar la palabra de Dios, es invitar a otras personas a la iglesia, es aconsejar a otras personas la palabra de Dios, es guiar a las personas a sembrar la palabra, pero nosotros no podemos hacer nada para ver si esa palabra crece o no crece. Jesús responde esto Pablo responde esto hablando a los corintios. Primero a los Corintios capítulo 3, versículos 6 al 8, dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo dice, ¿sabe qué? Yo simplemente lo planté, yo puse la palabra. Apolos se encargó de seguir cuidando, de seguir trabajando, pero el crecimiento no dependió ni de Apolos ni de mí, sino de Dios. Y él sigue diciendo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo está diciendo, yo no puedo controlar quién crece, quién es que va a recibir y quién es que va a crecer o que no va a crecer. Pablo dice, yo no quiero quitar ese estrés y esa preocupación de determinar a quién es que Dios va a permitir crecer o no. Pablo dice, es una responsabilidad de la persona y Dios. Y eso es de mucho aliento, eso es de mucho ánimo cuando se trata de tú hablar como pastor. Uno quiere ver a todos crecer, a todos avanzar y tomar decisiones sabias en su vida. Pero eso no lo controlamos nosotros, eso no lo controlan ustedes. Es simplemente como yo recibo la palabra de Dios, asimilo la palabra de Dios y actúo en base a la palabra de Dios. Pero el crecimiento viene de Dios. Pero el crecimiento, Pablo no está diciendo, el crecimiento es algo automático, que viene, que Dios lo da dependiendo a quién Él escoge. Dios escoge a alguno para crecer y Dios escoge a otro para que no crezca. No, lo que Pablo está diciendo es que en la medida en que una persona es obediente, recibe, aplica y vive la palabra de Dios, va a dar evidencias en su vida. Va a dar evidencias claras en su vida de que hay un cambio, de que hay una manera diferente de vivir, diferente de hacer las cosas. Y cada uno de nosotros somos responsables. Cada uno de nosotros somos responsables de cómo reaccionamos a la palabra de Dios. Yo no puedo forzarle a hacer algo que ustedes no quieren hacer, ni ustedes pueden forzarme a mí a hacer algo que yo no quiero hacer. Es una voluntad propia. Y de eso se trata la vida cristiana. Jesucristo nos hizo libre. Nos ha hecho libre, nos ha dado la verdad. Pero esa libertad viene con un compromiso, con una responsabilidad. Así que la razón por la que muchas veces las personas estamos tomando decisiones incorrectas, decisiones trágicas en nuestra vida, no es porque el pastor no te llama ni te escribe un mensaje a la semana, es porque tú has decidido hacer eso. Si la palabra de Dios está siendo predicada, si la palabra de Dios está siendo enseñada, pero tú la estás rechazando, después no vaya a culpar a otras personas por las decisiones que tú estás tomando. Somos responsables. Así como una persona es responsable para cometer sus pecados, que sea responsable para asumir su responsabilidad y decir, no, yo soy el culpable. No, yo metí la pata. No, fui yo el que realmente desobedecí a Dios. Y como desobedecí a Dios, tengo que enfrentar las consecuencias.
No soy yo el que estoy rechazando la palabra de Dios. No soy yo que estoy rechazando el evangelio. Y cuando un día te tenga que presentar delante de Dios y Dios tenga que juzgarte y decirte, ok, ¿qué tú hiciste con mi hijo Jesucristo, el que murió en la cruz por tus pecados? ¿O lo rechazaste? Bueno, es que yo escuché el evangelio una sola vez, eso es suficiente. No, yo lo escuché 20 veces, yo lo escuché 50 veces, pero las 50 veces lo rechacé. Cada uno de nosotros somos responsables. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. No se trata no puedes hacer nada, simplemente deja que la palabra de Dios madure en la vida de una persona y comience a dar frutos. En tercer lugar, él dice, mire el alcance que tiene la palabra de Dios. El efecto de la palabra de Dios, la responsabilidad de Dios y la nuestra, pero también el alcance que tiene el evangelio, que tiene la palabra de Dios. Él dice esta parábola muy conocida. Decía también, ¿qué haremos? ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La semilla de mostaza, hay una imagen aquí, esta es una pequeñita. Ahora déjeme aclarar algo, que no es la más pequeña de todas las semillas. Es una de las más pequeñas, pero era la más pequeña en ese tiempo en que Jesús está hablando. Ahora Jesús está haciendo una comparación de cómo es esta semilla. Mide entre aproximadamente 1 o 2 milímetros, pero puede alcanzar de 12 a 15 pies el árbol donde crece la semilla de mostaza. Y aquí lo que Jesús está hablando, ¿cuál es el efecto que produce, que tiene la palabra de Dios, el evangelio, el alcance que tiene? Dice, es como, mire, la palabra de Dios es como esta semilla, que en un momento es pequeña, pero comienza a crecer, a crecer, a crecer y a dar fruto. Es un árbol grande. Ahora yo en su página ahí que le entregué, hay un ejemplo más o menos que yo le pongo de cómo se dio ese efecto la palabra de Dios. Comenzó con un hombre que murió en la cruz. Ese hombre que muere en la cruz, que viene a este mundo, Jesucristo entrenó a 12 discípulos. Estos 12 discípulos, estos 12 apóstoles estaban encargados de llevar el mensaje de salvación. Pero este mensaje, luego dice Hechos capítulo 1, versículo 15, ustedes lo tienen en sus notas ahí, que 120 personas se afirmaron y dijeron, vamos a seguir al Señor. Pero más adelante, continuando la historia de los judíos en Hechos, en el Hechos capítulo 2, se habla de cuando 3,000 personas llegaron, aceptaron a Cristo, fueron bautizados por un mensaje del apóstol Pedro. Pero estas 3,000 personas más adelante dice que 5,000 hombres, sin contar a las mujeres, fueron salvos en el capítulo 4 de Hechos. Este crecimiento masivo que comenzó a tener la palabra de Dios no fue resultado de la enseñanza del apóstol Pedro, ni de la enseñanza del apóstol Juan, ni de ninguno de los apóstoles, sino cómo el Espíritu Santo, cómo Dios estaba trabajando en estas personas, cómo la palabra de Dios estaba obrando en estas personas, porque simplemente ellos estaban dispuestos a obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser predicada en diferentes contextos por diferentes personas en diferentes lugares. Déjenme decirle algo, mis hermanos. Muchas veces nosotros nos abrazamos tanto un conjunto de creencias o abrazamos tanto una denominación o lo que sea. Pero déjame decirte, lo más importante, lo más esencial es que una persona entienda la necesidad que tiene de Cristo,
la necesidad del Evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz, por quienes Cristo murió. Y a medida que esa persona va creciendo, va entendiendo otros aspectos de la vida cristiana que son básicos, que son esenciales, pero no menospreciemos cómo el Evangelio está siendo predicado en diferentes lugares. Personas que visten diferente a nosotros o quizá piensan en ciertos aspectos diferente a nosotros, hablan diferente a nosotros, tienen una cultura diferente a nosotros, pero recordemos que la palabra de Dios está siendo predicada y está creciendo y está teniendo un efecto en la vida de las personas. No juzguemos a alguien porque es diferente a nosotros o piensa diferente a nosotros o viene de un contexto diferente a nosotros. Preocupémonos en primer lugar en quién ha creído esa persona. Y a partir de ahí comencemos a crecer juntos. Una persona no entiende todo de la vida cristiana en el momento que acepta a Cristo. Va creciendo, va madurando poco a poco. Jesús dice, el reino de Dios, la palabra de Dios es como esa semilla de mostaza que va creciendo. Que va creciendo poco a poco. Y es así el efecto que tiene la palabra de Dios en nosotros. Tú comienzas con algo sencillo y eso va creciendo y a medida tú vas aprendiendo y la palabra de Dios va creciendo en la medida en que tú vas nutriéndote hasta el punto que tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero compartir esto con otros. Yo tengo este regalo tan hermoso, tan maravilloso, y quiero compartirlo con otros. Es que no soy bueno para predicar y enseñar el Evangelio y decir las cosas tan bonitas como aquel o fulano de tal. Hay literaturas allá atrás. Hay literaturas, tratados y cosas que pueden abrir conversaciones. Toma de estas cosas y ponlo con tu camioneta o en tu troca, como usted le llame, póngalo con usted y dice, ¿sabe? Yo tengo en la mente, esta semana voy a darle un tratado, voy a darle esta literatura. No todos los tratados explican bien el Evangelio. Por esos que están allá atrás, hermano, nos hemos detenido a evaluarlo y realmente explican muy claramente el Evangelio de Cristo. Ponlo en tu auto, llévalo contigo y busca a una persona, dáselo. No pongamos excusa de que nosotros no podemos hacer o involucrarnos en la obra de Dios, porque la obra de Dios no es para personas especiales, para personas capacitadas. Dios eligió 12 apóstoles, pescadores, ladrones, violentos, pero Dios trabajó en la vida de esas personas. Y esas personas también estuvieron dispuestos a que Dios trabajara en ellos, en sus vidas. Versículos 33 y 34 dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. A partir de aquí vamos a ver el montón de parábolas que Jesús utiliza para seguir hablando a estas personas. No para esconderle el mensaje, sino que Jesús dijo, ustedes no quieren escuchar. Ustedes están rechazando. Si ustedes están interesados, vengan, pregunten, vengan, interésense para ser iluminados, para ser aclarados, para que ustedes entiendan de qué se trata realmente la vida como seguidor de Cristo. ¿Sabe que también, así como Jesús, muchas cosas ustedes podemos escucharlas nosotros y simplemente pasarla por alto? Preocupémonos nosotros preguntar, hablar, buscar respuesta a nuestras preguntas según la palabra de Dios. Dios puede utilizarte, no importa quién tú eres. Dios utilizó hombres sencillos, simples. Nunca caigamos en el error de manipular los resultados que les corresponden a Dios.
Dios es el que da del crecimiento, Dios es el que produce los cambios en la vida de la persona. Nosotros simplemente somos instrumentos de Dios. No cesemos de predicar la palabra, enseñar la palabra y vivir la palabra. Ella es el medio que Dios va a utilizar y sigue utilizando y ha utilizado y seguirá utilizando para transformar la vida de las personas, la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos enseñar, eso es lo que queremos predicar y por eso es que queremos vivir. Y cada vez que nos reunamos, queremos estar centrados en la palabra de Dios. Las damas, vamos a estudiar la palabra de Dios y disfrutar como dama. Caballeros, jóvenes, adultos, no importa. Que la palabra de Dios sea el centro de todo lo que nosotros hagamos. Que la palabra de Dios sea la motivación por la cual nosotros nos reunamos. Inclinen sus rostros, mis hermanos, y vamos a orar pensando en cuán fiel ha sido Dios a través del tiempo. Su fidelidad ha sido maravillosa, su fidelidad ha sido grande, demostrada desde el momento en que envió a su Hijo a este mundo a morir por nuestros pecados. Damos gracias a Dios por su cuidado, en permanecer, en guardar, en proteger, en preservar la palabra de Dios, de la cual hoy nosotros damos gracias, de la cual hoy nosotros nos gloriamos, del trabajo que Dios está haciendo y sigue haciendo individualmente en nuestras vidas. Oh Padre, gracias por tu santa, bendita palabra, la que nos ilumina, la que nos dirige, la que nos instruye, la que Dios nos hace ver la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero el alcance que ha tenido en nosotros, el efecto que ha causado que hoy nosotros hemos sido el resultado de la fidelidad de hombres fieles que han compartido el Evangelio con nosotros, que también nosotros tengamos esa misma intención de compartirlo con otros. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.